cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar la palabra de Dios. En este recién año que estamos comenzando, el 2024, pues quiero desearles lo mejor y no solamente eso, que la gracia del Señor Jesucristo nos siga acompañando, que queramos hacer la voluntad de Dios y que las circunstancias que vamos a atravesar sean difíciles, sean buenas, siempre nos encomendemos a la voluntad de Dios. Así que con eso en mente, pues, vamos a ir al estudio de la palabra en este día y leemos el Salmo 90, versículos del 1 al 12, leo y de la Biblia de las Américas, este pasaje que dice así: Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes de que los montes fuesen engendrados, naciese la tierra y el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente y son como un sueño, como la hierba que por la mañana es y reverdece, y en la mañana florece y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira y con tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque con tu furor ha declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que debe de ser temido? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Padre, te pedimos en este día, en este año que estamos recién comenzando, que cada uno de nosotros, Padre, podamos ponernos en mente el saber aprovechar y usar nuestro tiempo de una manera sabia. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor. Ayúdanos, Señor, en este año a honrarte y glorificarte en cada aspecto de nuestra vida. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, como decía yo, mis hermanos, estamos recién empezando el año 2024 y ahora que comenzamos el año, muchas personas hacen, ¿verdad?, ciertas resoluciones. Por ejemplo, van a bajar de peso, algunos quieren viajar, otros quieren estudiar. En cuanto a las cosas espirituales, algunos quieren leer más la Biblia, otros quieren orar más. Y todo eso, mis hermanos, no creo que hay ningún problema, siempre y cuando nuestra motivación sea honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Ahora, hay algo que considero que es necesario para cada uno de nosotros los creyentes, y eso es el aprovechar y redimir bien el tiempo. Ese es el tema de hoy, aprovechando y redimiendo bien el tiempo. Ahora, como usted sabe, el concepto del tiempo es muy difícil para muchos de nosotros de entender, porque sabemos que no es algo físico, no es algo que podemos palpar. Pero eso no quiere decir que el tiempo no es real o que el tiempo no existe. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos ver su efecto en nosotros, y no solamente en nosotros, pero podemos verlo en toda la creación. O sea, las cosas tienden a gastarse, las cosas tienden a hacerse viejas y las cosas tienden a morir. Lo mismo que los animales y las personas. El tiempo, pues, aunque es el mismo en duración, puede ser un minuto, puede ser una hora, un día, una semana, un mes, un año, etcétera, pues a nosotros, depende de las circunstancias, puede parecernos a veces muy largo, puede parecernos muy corto. Por eso digo, de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, si usted está en el trabajo y es un trabajo aburrido para usted, es algo que no, tal vez en ese día está saliéndole las cosas como usted quisiera, pues entonces le va a parecer un día que es muy largo. Pero sin embargo, usted está haciendo algo o ha ido de vacaciones, está haciendo algo que le gusta, le va a parecer el tiempo muy corto. Como decía yo, puede ser horas, puede ser días, pero depende de las circunstancias. Para nosotros, ¿verdad?, puede parecernos diferente. Ahora,
todos nosotros, los seres humanos, estamos sujetos, limitados al tiempo. No podemos controlarlo, ya sea al pasado, ya sea al futuro. Nuestros cuerpos, como dice la palabra ahí, están sujetos al tiempo. Vamos en decadencia. Conforme va pasando el tiempo, vamos, ¿verdad?, perdiendo fuerza, vamos perdiendo energía, vamos perdiendo, ¿verdad?, a mejor cuerpo, etc. Ahora, usted y yo estamos en cierta manera limitados porque, como decía, no podemos hacer nada. O sea, podemos alimentarnos mejor, podemos ir al médico, podemos hacer ciertas cosas, pero sabemos que nuestros cuerpos, como dice la palabra de Dios que acabamos de leer, nuestros cuerpos tristemente van en decadencia. El tiempo, pues, es una limitación que Dios ha impuesto al ser humano y es como un recurso que no es renovable. O sea, el tiempo que nosotros dejamos pasar, el tiempo que nosotros no aprovechamos, tristemente se va y no podemos más, ¿verdad?, volver a usarlo. Decía yo, usted puede perder tal vez $20, puede perder un billete y tal vez trabajar una hora extra y recuperarlo, qué sé yo. Alguien le puede regalar otro billete, pero el tiempo no es así. El tiempo pasa y si no lo aprovechamos, se pierde. Las cosas, hermanos, no pueden ser cambiadas nunca más. Lo que ha sido hecho, ¿verdad?, estará de esa manera por la eternidad. Por eso es importante que el cristiano, que todo aquel que me escucha, estemos conscientes de la realidad del tiempo. Y la pregunta es, ¿cómo es que el ser humano, cómo es que el cristiano especialmente debe de vivir la vida cristiana constantemente? Bueno, debemos, hermanos, de vivir obviamente conscientes de que se nos ha dado ese tiempo y debemos de saber administrarlo. Entonces vamos a ir al primer punto, que es: Dios es un refugio seguro para ayer, para hoy y para siempre. Eso es lo que nos dice el Salmo 91 al 3. Dice: Señor, tú nos has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados, naciese la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Eso quiere decir entonces, mis hermanos, que podemos confiar en que Dios es, ¿verdad?, ese refugio en el cual nosotros podemos encontrar descanso para nuestras almas. El gran predicador Spurgeon dijo lo siguiente: en este eterno Dios hay una morada segura para las generaciones sucesivas de los hombres. Si Dios mismo no fuera el mismo de ayer y de hoy y por los siglos, Él no sería un refugio apto para los hombres mortales. Si Él pudiera cambiar y cesar ser de Dios, Él no sería más que una incierta morada para su pueblo. Y el escritor de este salmo es Moisés. Moisés, ¿verdad?, escribe este salmo y él obviamente es un gran hombre de Dios, el cual pues está hablándonos y nos está diciendo que debemos de aprender a confiar en él. Fíjese que Dios, mis hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, podemos ver que Él ha provisto de varias cosas. Primeramente, Él nos provee de protección. Es lo que dice: tú nos eres un refugio. Uno se refugia, se resguarda en un lugar seguro, sea de la lluvia, sea del viento, sea del sol, sea del clima o del mal tiempo, o sea de alguna circunstancia que no es segura. Vivimos entonces, fíjese, en un mundo que es inseguro. Nada es seguro para usted en este mundo. Usted puede perder la salud. Usted puede perder sus propiedades, usted puede perder el trabajo, usted puede perder a su esposa, a sus hijos. Y lo único, o una de las pocas cosas que es seguro en este mundo, es la muerte. Pero también tenemos el amor y tenemos la misericordia de Dios. Entonces es lo que está diciendo aquí el salmista Moisés: tú nos eres refugio, Señor. Él nos da protección.
Ahora, no solamente, hermano, nos da protección, pero Dios nos da provisión. Dios ha provisto, Dios ha proveído hasta el día de hoy. Le hago la pregunta, ¿no le sorprende a usted la cantidad de alimentos que se venden constantemente, los productos que usamos para nuestro bienestar? Y cómo estos, hermanos, sigue la tierra produciendo, no se agotan. Claro que en algunos lugares hay limitación porque no hay dinero tal vez o no hay la manera de llevarlos, pero nosotros que vivimos en grandes ciudades y que vivimos, ¿verdad?, en países que no tenemos tanta crisis, podemos conseguir. De cierto, ahora que acabamos de pasar de celebrar la Navidad, que acabamos de celebrar el Año Nuevo, usted va a las tiendas y las tiendas están abarrotadas, ¿verdad?, de comestibles, de regalos, de cosas, de artículos. Hermanos, para mí es sorprendente ver cómo Dios, ¿verdad?, nos provee desde que Él creó la tierra, desde que Él le dijo a Adán y a Eva, vayan y reproduzcanse, llenen, pueblen la tierra, habiten la tierra. Y ¿sabe qué? Dios ha sido fiel, Él nos ha dado provisiones y sustento para nuestra vida. Vemos también, hermanos, la estabilidad. Cuando digo la estabilidad, este mundo, este universo se mueven en una armonía constante. La tierra, por ejemplo, rota. En el mes de diciembre, el 21 de diciembre, tuvimos lo que se llama el solsticio de invierno, donde el día más corto en el hemisferio norte llega, ¿verdad?, el día más corto, y después la tierra se inclina en su eje y la tierra empieza nuevamente a regresar hasta que el 21 de junio tenemos el solsticio de verano, el día más largo. Y la tierra, hermanos, es un sistema, ¿verdad?, que está en constante movimiento. Entonces, fíjese cómo, ¿verdad?, la marea tiene su efecto sobre el mar, sobre la luna, sobre la tierra. O sea, hay muchas cosas. Ahora, no solamente estamos hablando de una estabilidad física, pero estamos hablando también de que Dios a sus hijos, aquellos que confían en Él, les da una estabilidad espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él puede darnos paz, Él puede darnos esa tranquilidad. Hace días que celebramos la Navidad. Y usted recuerda, ¿verdad?, cuando los ángeles vienen a Belén y hablan con los pastores y les dicen, ¿verdad?, paz y buena voluntad para los hombres. Fíjense que la paz, Jesucristo vino, mis hermanos, a este mundo a traer paz. Y Él lo dijo en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, que hermanos, en nuestros corazones hay ansiedad. En nuestros corazones, mis hermanos, no hay descanso muchas veces. Estamos preocupados porque si va a haber trabajo, porque si va a haber dinero, cómo vamos a pagar las cuentas, que si la salud, que si la guerra. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús podemos encontrar esa paz para nuestra alma y ese descanso que necesitamos del afán de la vida. Por eso es importante que usted que me escucha, ¿verdad?, aprenda a poner en el Señor su confianza. Fíjese que nadie puede entender completamente la eternidad de Dios. Es lo que nos habla este salmo. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano es una mente finita. La mente de Dios es una mente infinita. El ser humano finito no puede alcanzar a entender la trascendencia, como Dios, mis hermanos, así como el universo es tan grande y tan vasto, así es Dios. En cuanto, no solamente, fíjese, en cuanto a su ser, pero en cuanto al tiempo de Dios, en cuanto a su poder, en cuanto al espacio que Él creó. Y nosotros, obviamente,
no podemos entender eso. Los científicos estudian el universo, estudian las estrellas, las constelaciones, las galaxias y se quedan sorprendidos y nosotros igual. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, es eterno, es un gran Dios todopoderoso. Ahora, eso es lo que nos dice aquí antes de que naciesen los montes, antes de que fuese formada la tierra y que fuese formado el mundo. Desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios. O sea, que nos está diciendo que en la eternidad pasada, en la eternidad presente, Dios es, será y seguirá siendo. Y en el futuro, cuando se acabe todo este mundo, podemos tener esa plena seguridad de que Dios, mis hermanos, está con nosotros. Hebreos 13:8 nos dice igualmente de Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, tristemente, por causa del pecado que entró en el jardín de Edén, a causa de la desobediencia de Adán y Eva que comieron del fruto prohibido, el hombre tristemente ha tenido que recibir consecuencias de ese pecado. Por eso dice el versículo 3, haces que el hombre vuelva a ser polvo. O sea, cuando dijo Dios, del polvo eres y al polvo volverás. Y dices, vuelvan hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. O sea, vemos, hermanos, que tristemente el pecado trajo la muerte física, trajo la muerte espiritual y trajo la muerte eterna. Dios dice que los hombres vuelven al polvo. Dice, para Dios, dice, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, o como una de las vigilias de la noche que duraban 4 horas. Dice, tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Yo vivo en un ambiente desértico y en el verano es muy fuerte. A veces salgo temprano antes de que el sol caliente en lo máximo y me pongo a arrancar ciertas hierbas en mi jardín y las dejo amontonadas. Ahí las dejo amontonadas. Ya en la tarde, después de unas 10, 12 horas, el sol ha salido con una intensidad fuertísima y usted ve esas hierbas y están ya secas. La humedad se ha perdido. Y eso es lo que, hermanos, está hablando Dios del ser humano. Que nosotros los seres humanos pasamos. Somos frágiles. Frágiles. Cuando dice vuelve a tu polvo, vuelve a la tierra de donde viniste. Fíjese que no hay excepción. Reyes, príncipes, nobles, guerreros, conquistadores, gente poderosa, plebeyos, pobres, ricos, malos, buenos, felices e infelices, jóvenes, ancianos, niños, todo mundo, mis hermanos, pierde la vida. Todo eso viene como consecuencia del pecado. El ser humano fue afectado. Toda la creación física también ha sido afectada. Está sufriendo las consecuencias del pecado. En Romanos 8, 20 al 22 leo, dice, porque la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. O sea, como decía yo al principio, este mundo, mis hermanos, no es perfecto. Las cosas se desgastan. El universo pierde energía. Los soles se mueren. Las personas, los animales, las plantas, todo se hace viejo y todo se desgasta. Pero no así será en la nueva creación. En la nueva creación Dios tiene planes diferentes. No va a haber ahí llanto, no va a haber ahí, ¿verdad?, dolor, no va a haber quebrantamiento, porque Dios va a formar un mundo perfecto. Esa es la invitación que siempre le hacemos, ¿verdad? De que si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, si usted no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que usted se sujete a la eternidad, por la eternidad, para poder
estar con Él eternamente. El propósito de Dios es que usted y yo podamos honrarle y glorificarle, de disfrutar de su presencia por la eternidad. Dios, pues, sujetó a la creación física a una maldición por causa del pecado. Toda la humanidad vivimos bajo la maldición de la muerte, el caos. No podemos hacer nada por impedirlo. Como usted ha escuchado en las noticias, el 1 de enero del 2024 hubo un gran terremoto en una de las islas en Japón. Y usted puede ver, ¿verdad? Ahí cómo la tierra se mueve, como carreteras, etcétera. Es algo que pasa. Y en otro lugar, ¿verdad? Posiblemente hubo una tormenta y hubo inundaciones. En otro lugar, ¿verdad? Hubo asesinatos. En otro lugar hubo pleitos, etcétera. O sea, este mundo, mis hermanos, tristemente por causa del pecado, no vive en paz. ¿Y sabe qué es lo más triste? Saber que existen millones de seres humanos que han sido creados a imagen y semejanza de Dios y que estos individuos no quieren saber nada de su creador. No quieren aceptar la realidad de un Dios y que van a perderse eternamente. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, y luego dice el pasaje, porque el Hijo del Hombre no vino para que el mundo se perdiera, sino para que fuese salvo por medio del Señor Jesucristo. Esa muerte que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario nos da salvación y vida eterna. Ahora recordemos lo que nos dice, ¿verdad? Este pasaje. Dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. O sea, a pesar de que nosotros hagamos, hermanos, pecados en secreto, podrán ser secretos para nuestra familia, nuestros amigos, pero para Dios no hay tal cosa. Dice el libro de Proverbios que los ojos de Jehová, los ojos de Dios están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. O sea, que Dios es omnipresente. Él conoce y sabe todo lo que está ocurriendo. La maldición dice, porque con tu furor han declinado todos nuestros días, acabó nuestros años como un suspiro. O sea, algo, hermanos, que pasa rápidamente. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso mayor el vigor a 80 años. Con todo, dice, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe a ti? O sea, que cada uno de nosotros tenemos esa conciencia, esa moral que Dios nos ha dado de poder buscar y estar en paz con Dios. Ahora, punto número 2. Debemos entonces, mis hermanos, entender y usar nuestro tiempo de una manera sabia. Usted y yo debemos de usar nuestro tiempo de una manera sabia. Y para esto voy a ir al libro de los Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la buena voluntad de Dios. Fíjese que la pregunta es esa. No solamente en el año 2024, pero en lo resto del tiempo que nos queda de vida, sea lo que sea, sean semanas, sean meses, sean años, lo que sea. ¿Cómo debemos de guiarnos en la administración de nuestro tiempo? No como un necio, dice. Ahora, usted sabe cómo es que se porta un necio. ¿Cuáles son las características, no, de un necio? Fíjese que voy a mi pasado, sobre todo cuando yo era adolescente y joven. Tristemente, el adolescente, el joven, tiene mucha necedad. Y analizo mi vida.
¿Cómo no escucha? ¿Cómo el necio se aferra a su propia opinión? Cuando mi madre, mi padre me daban consejos. Eso es lo que tú crees. Es que tú ya estás adulta, es que tú ya estás viejita, es que tú no sabes cómo disfrutar la vida. El joven cree que las sabe todas. Y fíjese que tomamos nuestras decisiones en necedad. Y el día de mañana estamos llorando. El día de mañana estamos, ¿verdad? Pasando por consecuencias de nuestras decisiones. Y nos amargamos. Nos amargamos con nuestros padres, nos amargamos con nuestra sociedad, nos amargamos con Dios. Y decimos, ¿por qué Dios permite que me pase eso? Cuando, hermanos, es producto de nuestra propia necedad. Dice un pasaje en el libro de Proverbios, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense, tomamos decisiones conforme a nuestra voluntad, sin consultar y querer aceptar el consejo de otros y menos el de Dios. Y cuando nos va mal nos amargamos. Fíjese que, tristemente, el necio piensa que todo lo tiene bajo control. Piensa que no va a haber consecuencias y que si hay consecuencias son mínimas. Y sabemos que eso no es así. El necio, mis hermanos, toma decisiones apresuradas, no piensa. Hace cosas, ¿verdad?, sin pensarlo. El necio no toma en cuenta el futuro. Piensa que va a vivir por muchos años. Ahora, es posible que una persona viva muchos años, pero, mis hermanos, yo analizo mi vida. Y yo pensaba que cuando estaba joven, decía, no, es que eso de la iglesia, es que eso de los hermanos es muy aburrido. Eso es para viejitos. Ya cuando yo sea una persona mayor, tal vez voy a la iglesia. Ahorita no, quiero disfrutar mi vida. Fíjese, la necedad. ¿Cómo sabía yo si iba yo a vivir? Ahora, yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo habló a mi mente, a mi corazón y me mostró mi estado de pecado y me arrepentí a una edad temprana, edad de 19 años y medio. Entregué mi vida al Señor Jesucristo y me ahorré de muchos problemas. Fíjese entonces que hay que aprender a considerar. El necio, mis hermanos, no considera, no toma a su familia en cuenta. No, fíjese, tomamos nuestras decisiones y no sabemos cómo van a sufrir nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a pensar. El necio, ¿verdad?, no se prepara académicamente. Sí lo puede hacer. Pero aún así, hermanos, el necio obviamente ve un libro, eso me aburre, ve la Biblia, pura letra, ve algo que le edifique, no le llama. Pero hermanos, y perdón, no es pecado ver películas, pero hay gente que está viendo películas y constantemente. O sea, yo no estoy en contra de ver una película, pero siempre debo de tener criterios para lo que yo voy a ver en la televisión, lo que voy a escuchar. Hay que prepararnos. El necio, mis hermanos, muchas veces no piensa en las cosas espirituales, lo que le decía yo, le parecen aburridas, le parece, ¿verdad?, que es una pérdida de tiempo. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué tener una relación con los hermanos? Si yo en mi casa, si yo puedo hacerlo en mi hogar, yo puedo leer mi Biblia. Fíjese, esa es una necedad. Porque si Cristo instituyó la iglesia local, Cristo la instituyó para que tuviéramos una comunión, viviéramos en comunidad los hermanos los unos con los otros, para poder ir a adorar, para poder ir a orar, para poder estar en la palabra de Dios, poder ser de bendición a la vida de otros. Dice la palabra, ¿verdad?, que los días son malos, difíciles. Y cuando digo que los días son malos, mis hermanos, en estos tiempos hay mucha distracción, hay mucha maldad, abunda la iniquidad. Hay muchas personas malas que tristemente tienen control de otros. Y recordemos, pues, que tristemente también en la iglesia, hermanos, muchas veces también, fíjese, prevalecen los errores, prevalecen las herejías.
Hay momentos en los cuales, ¿verdad? En la iglesia, mis hermanos, hace falta buena enseñanza. Por eso es que dice la palabra, son días malos, días en los cuales nosotros debemos de aprender a aprovechar. El Salmo, regresamos al Salmo 90 a 12, que nos dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fíjense, primeramente, mis hermanos, la palabra reverencia, una reverencia debida a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es quien nos sustenta, Él es, ¿verdad?, quien nos demuestra su amor, revela su carácter a través de su palabra. Usted y yo debemos de confiar en Él por su gran sabiduría, por su gran poder, por su majestad, por su grandeza. Todo, fíjese, lo que podemos ver en Dios, hermanos, es algo maravilloso, es algo grandioso, es algo que no podemos a veces comprender, pero que Dios mismo tomó una forma humana. Dios mismo bajó, mis hermanos, y vivió entre los hombres para darnos salvación y vida eterna. El año 2023 se fue, pero ahora tenemos un nuevo año que estamos apenas terminando, concluyendo en la primera semana. ¿Qué podemos hacer para el reino de los cielos? ¿Cómo nosotros, fíjate, podemos ser sabios? ¿Cómo podemos guiarnos en la administración de nuestro tiempo? No solamente, como dije antes, en el año 24, pero para el resto de nuestra vida. Recuerde, todos tenemos 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. Pero la manera en que usemos ese tiempo determina, ¿verdad?, si nosotros estamos haciendo lo que es correcto. No es que no tenemos que trabajar. Usted va a trabajar, va a invertir horas en trabajar, en descansar. Hay que dormir. Tenemos que hacer nuestras tareas normales, como limpiar, como lavar, cocinar, pagar cuentas, leer, etc. Pero no seamos negligentes, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, en la asistencia a la iglesia, en trabajar, hermanos, y ser de bendición a la vida de otras personas. En conclusión, recuerde, debemos de tener conciencia de que nuestro tiempo puede llegar a su fin, ¿en qué? En cualquier momento. ¿Sabe usted que muy pocos seres humanos viven con la expectación de que pueden morir en cualquier momento? Cualquiera de nosotros. Como pastor que soy, seguido la gente me llama, que murió fulano, que murió aquí, que murió este señor, esta persona. Usted ve las noticias. Cualquiera de nosotros puede morir en cualquier momento. Por eso, mis hermanos, debemos, cuando dice el pasaje, enséñanos a contar de tal manera nuestros días, nuestro tiempo en este mundo, que vivamos de una manera sabia. Hay que pedirle a Dios, mis hermanos, que nos ayude a percibir la realidad de que el tiempo, ¿verdad?, debe de redimirse de una manera correcta. Buscar, mis hermanos, la manera en la cual usted pueda ser mejor administrador de su tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y ahí empieza todo. Pídale a Dios, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad y no mi voluntad. Debemos de poner atención, mis hermanos, cómo debemos de conducirnos en la vida. Aquel que busca la voluntad de Dios, busca, ¿verdad?, usar su tiempo de una manera en la cual adquiere conocimiento útil. Aprende a hacer bien a los demás. Aprende a trabajar con propósito para sustentar a su familia y para ser de bendición a la obra de Dios. Ora a Dios.
está constantemente analizando su vida para saber qué está pasando en su corazón. Busca y comparte el evangelio con otros y se esfuerza en hacer la voluntad de Dios. Con eso en mente, pues, vamos a concluir. Le agradezco una vez más por haberme acompañado. Vamos a ir a orar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por darnos el privilegio de poder vivir un día más. Nos ponemos, Padre, en tus manos, que este año sea un año en el cual todos aquellos de nosotros que conocemos la verdad podamos vivir, Señor, en sabiduría, haciendo tu voluntad. Te pido por aquellos que aún no han tomado una decisión en su vida, Señor, que podamos tener en mente que nuestro tiempo puede concluir en cualquier tiempo. Debemos estar bien contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Permítenos seguir adelante. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco por haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Chao.